Este programa contiene imágenes que pueden ser inapropiadas para el televidente. Se recomienda discreción. Depredadores cuya presa es otro ser humano. Probablemente fue la máquina de matar más eficaz que vimos. Algunos hacen más que solo matar. ¿Qué intentaba hacer? Era como si escuchara mi corazón, porque en un momento dijo que iba a comerse mi corazón. La ciencia cree que sus cerebros pueden estar predispuestos para el homicidio. No tiene sentido mantenerme con vida, porque sin duda volveré a matar. Puede ser nuestro vecino. Se mezclan en la comunidad, pero también pueden matar súbitamente. Una en Hungría mató a más de 600 personas y otros suelen cazar en manada. Las enfermeras que matan a pacientes suelen actuar solas, pero no en este caso. Pero algunas personas los hallan irresistibles. Puedo asegurarles a todos que estoy feliz de haberme casado con Richard y de ser su esposa. Descubra todo lo que debe saber sobre los asesinos en serie. ¿Por qué los tiburones no pueden dejar de moverse? ¿Estoy más seguro debajo de un puente o en mi auto? ¿Alguna vez habrá trasplantes de cerebro? ¿Qué regula la temperatura del cuerpo y hace que tengamos sangre caliente o fría? ¿Hay ahora más desastres naturales que antes? Todo lo que debes saber sobre asesinos en serie. Todos estos hombres son genocidas, pero no son asesinos en serie. Para ser considerado un asesino en serie por el FBI, un criminal debe matar al menos a 3 víctimas. Pero no es una mera suma de cadáveres. Criminales como mafiosos y terroristas no encajan en este perfil. Entonces, ¿qué hace a un asesino en serie diferente? Se mezclan en la comunidad, son nuestros vecinos. Uno nunca sospecharía de ellos. Son brillantes, son encantadores, son agradables, pero también pueden matar súbitamente. Los asesinos en serie no tienen motivos financieros o políticos. Matan por placer. Los verdaderos asesinos en serie son raros. En los Estados Unidos, de 1975 a 1995 en promedio, solo la mitad de los asesinatos fueron homicidios en serie. Ted Bundy tal vez es el ejemplo perfecto. Una cara de ángel en una galería de bribones. Los crímenes de Bundy tienen muchos rasgos típicos de un asesino en serie. Fue probablemente la máquina de matar más eficiente que vimos entre los asesinos en serie. Se convirtió en un patrón para medir a otros asesinos en serie. Así comenzó su carrera homicida. Poco después de la medianoche del 4 de enero de 1974, Bundy entró en el cuarto del sótano de Johnny Lenz, una estudiante de 18 años de la Universidad de Washington, y la apaleó con una palanca mientras dormía. En los 6 meses sucesivos acechó y mató a otras 7 universitarias en el estado de Washington. Pero no mataba en forma desenfrenada. Entre cada homicidio podía mezclarse en la sociedad un estado aparentemente normal llamado máscara de sensatez. Era graduado universitario y trabajaba en campañas políticas locales. Su alter ego era tan atractivo que en su juicio se convirtió en una estrella mediática. Hablaré con la prensa. Contrario al artículo 78.204 del Estatuto de Florida. Convenció incluso al juez. Eres un joven brillante. Habrías sido un buen abogado. Me hubiera gustado trabajar contigo, pero tomaste otro camino, amigo. Bundy fue lo que el FBI llama un asesino organizado. Planeó cuidadosamente sus homicidios. A menudo seguía a la víctima durante semanas. Este es un ejemplo. En Murray, Utah, en noviembre de 1974, Bundy, disfrazado como oficial de policía, atrajo a Carol Daronch a su auto e intentó colocarle un par de esposas. Ella escapó, pero muchas otras sucumbieron a sus encantos. Fingió piernas o brazos rotos para convencer a jóvenes que lo ayudaran. Así podía atraparlas y matarlas. A veces estudiaba a sus víctimas durante semanas antes de acercarse a ellas. Entraba en sus apartamentos o sus autos, las investigaba. Así podía usar el mejor artilugio posible para atraerlas hacia su zona de seguridad y así poder tener vía libre y matarlas. Los fríos planes de Bundy son típicos en un asesino en serie.
John Wayne Gacy era un hombre de negocios exitoso. Ofrecía fiestas para sus vecinos y se vestía como payaso para entretener a los niños en los hospitales. Nadie podía imaginar que había matado a más de 30 hombres jóvenes. El asesino que ataba, torturaba y mataba, Dennis Rader, era un líder Boy Scout de su parroquia, pero ató, torturó y mató a 10 personas a lo largo de 30 años. Hay algo más que relaciona a Bundy con estos otros asesinos en serie. Era un psicópata. No experimentaba compasión al ver sufrir a los demás y no sentía remordimiento por sus crímenes. Los psicópatas a menudo son intrépidos y no responden a la amenaza de castigo. No sienten culpa. La culpa no es parte de su construcción psicológica. Estos homicidas pueden no tener conciencia, pero saben que lo que están haciendo es ilegal. Generalmente los asesinos en serie son considerados susceptibles de ser sometidos a juicio. Legalmente son cuerdos. Ese no siempre es el caso de los asesinos en masa. Personas perturbadas que finalmente se quiebran y arrastran a los demás consigo, como los asesinos de Columbine, Eric Harris y Dylan Klebold. Ted Bundy no se quebró. Su coeficiente intelectual es superior a lo normal. Planeó cuidadosamente sus homicidios, pero no fue lo suficientemente listo como para evadir el castigo por sus actos atroces. Por lo tanto, esta corte juzga a Theodore Robert Bundy culpable de homicidio en primer grado y lo sentencia a muerte. En 1989, tras una década de homicidios en serie, la silla eléctrica privó a Bundy de su vida. ¿Cómo atrapar a un asesino en serie? Hay que pensar como un sujeto desconocido, término que usa el FBI para designar a los sospechosos. El propósito de los perfiles criminales es intentar averiguar qué cierto tipo de persona cometería ese crimen. No exactamente la persona que lo hizo, sino el tipo de persona. Los psicólogos que trazan perfiles criminales están entre las fuerzas del orden y la psicología. Cuando estudian la evidencia, esperan pensar o razonar como el asesino. El trazado de perfiles, o como lo llama el FBI, análisis investigativo criminal, tiene algunos pasos cruciales. Trazar el perfil de la víctima es lo primero para conocer al homicida, especialmente cuando existe un patrón. Las morenas universitarias asesinadas por Ted Bundy, o las marginales y prostitutas asesinadas por Gary Ridgway. Estos hombres tienen una habilidad innata para identificar a mujeres muy vulnerables, mujeres inocentes, mujeres que tienen poca experiencia de vida o autoestima baja. El estado de la escena del crimen es probablemente la mayor pista para trazar el retrato de un asesino en serie. ¿Quién era la víctima? ¿Cómo se llevó a cabo el crimen? ¿Qué trabajo fue tomado para disponer el cadáver? Todas esas decisiones tomadas por el asesino pueden ayudar al psicólogo a trazar el perfil de quien lo hizo. Una persona impulsiva actúa sin pensar y la escena del crimen puede estar muy desordenada. Por otro lado, si en la vida real es un individuo calculador, ese aspecto también puede estar plasmado en la escena de un crimen. Los que trazan perfiles de criminales aprenden a pensar como ellos. Generalmente son hombres blancos. Suelen tener una madre o una figura femenina dominante y una paterna ausente, y desarrollan esas personalidades muy inadecuadas. Básicamente su perfil psicológico está oculto un tiempo y este se revela y comienzan a actuar entre los 25 y 30 años. Pero meterse en la mente de estos homicidas no es fácil. Un asesino en serie me dijo, cuando usted está estresado puede ir a correr. Yo mato a alguien para distenderme. Y me siento mucho mejor. Aquí hay algo difícil de digerir. Algunas personas coleccionan recuerdos de asesinos en serie. Se lo conoce como murderabilia. Hay tarjetas intercambiables de asesinos en serie, historietas de asesinos, figuras de acción, incluso un juego de asesino en serie que viene en su propia bolsa de cadáver. A veces, los mismos criminales entran en este mercado morboso. John Wayne Gacy ganó más de $100,000 con sus pinturas de la prisión. La más famosa es su autorretrato como Pogo el payaso. Pogo el payaso apareció en tapas de discos y creo que se convirtió en su marca registrada. Una de sus piezas favoritas y sin duda una pieza única en mi colección
Es una pintura que Gacy envió como obsequio a mi hijo. Su ejecución solo incrementó el valor de su arte. Pero la familia de sus 9 víctimas contraatacaron. Adquirieron 25 de sus pinturas y las quemaron. Hemos tomado a esas personas y las colocamos en una especie de culto donde probablemente todos en este país saben quién es Jeffrey Dahmer, John Gacy, Ted Bundy, pero reto a cualquiera y nadie puede nombrar a ninguna de sus víctimas. Los gobiernos estatales también tomaron cartas en el asunto. Más de 40 estados promulgaron leyes declarando ilegal que los asesinos saquen provecho de sus crímenes. En la prensa se los muestra como inteligentes y sensuales y astutos, haciéndolos parecer fascinantes. Pero pocos asesinos en serie tienen esas cualidades. Pero las ventas de Murderability a terceros aún son permitidas en la mayoría de los estados. Este programa contiene imágenes que pueden ser inapropiadas para el televidente. Se recomienda discreción. Muchas personas creen que los Estados Unidos son la capital mundial de los asesinatos en serie. Pero algunos de los asesinos en serie más prolíficos de la historia no son norteamericanos. He aquí 3 de los peores. Este es el monstruo de los Andes. Nacido en Colombia en 1949, Pedro Alonso López declaró haber asesinado a más de 300 mujeres en Colombia, Ecuador y Perú. López fue arrestado en 1980, pero fue liberado por el gobierno ecuatoriano que lo deportó a Colombia. Su actual paradero es desconocido. Luego está el Doctor Muerte. En una tranquila ciudad del norte de Inglaterra, el Dr. Harold Shipman mató a más de 200 pacientes suyos en un periodo de 20 años que comenzó en 1975. Inyectaba a sus víctimas ancianas con niveles letales de morfina. Luego falsificaba sus historias clínicas para hacer parecer que tenían una salud endeble y que habían muerto por causas naturales. Sus andanzas de asesino terminaron en 1998, cuando intentó fraguar el testamento de su víctima, Catherine Grandy, para robar $500,000. Se ahorcó en su celda en enero de 2004. Y la última es la Condesa Vampiro. Sí, es verdad. El peor asesino en serie de la historia fue una mujer. Erzsébet Báthory fue una aristócrata húngara del siglo XVI. Fue acusada solo de 80 homicidios, pero se dice que masacró cerca de 600 mujeres. Sus presas eran jóvenes campesinas a quienes les mordía la carne y torturaba hasta morir. También bebía y se bañaba en su sangre. Nadie se atrevía a arrestar a una condesa, pero eso cambió cuando comenzó a asesinar a jóvenes de sangre noble. Murió en 1614 después de 3 años y medio de prisión. Algunos asesinos hacen más que beber la sangre de su víctima, comen su carne. El 22 de julio de 1991, Tracy Edwards huyó por su vida de un edificio de apartamentos en Milwaukee. Acababa de escapar de la casa de Jeffrey Dahmer. Cuando la policía registró el apartamento con olor nauseabundo, halló partes de cuerpos en frascos de formaldehído, carne humana en el congelador y cabezas cortadas en el refrigerador. Posteriormente, Tracy Edwards describió el horrendo modus operandi de Dahmer. ¿Qué le pareció que hacía con su cabeza? Era como si escuchara mi corazón, porque en un momento dijo que iba a comerse mi corazón. La necrofilia, la adoración satánica y el canibalismo eran parte del ritual grotesco. Pero Dahmer no es el único caníbal en serie. Arthur Shawcross asesinó a 2 niños en 1972. Fue encarcelado y liberado 15 años después. Se mudó a Rochester, Nueva York, y pasó los 2 años sucesivos asesinando a 11 mujeres. Arthur Shawcross declaró haber comido partes de 3 de sus víctimas mujeres. Yo corté partes del cuerpo y las consumí. ¿Por qué? No lo sé. El caníbal Andrei Chikatilo, conocido como el Destripador Rostov, mató al menos a 53 personas. En 1931, durante la hambruna ucraniana, su hermano Stefan desapareció supuestamente secuestrado y devorado por vecinos hambrientos. Culpó a su apetito posterior por la carne humana a la experiencia de su niñez.
Estos caníbales tienen una cosa en común. Todos fueron encarcelados. Pero aún queda otro. Issei Sagawa confesó haber matado y comido a un estudiante holandés en París en 1981. Yo llevé el cuerpo al baño y comencé a cortarlo. Elegí un tenedor pequeño. Intenté pincharlo, pero no pude. Finalmente yo tomé la cuchilla y presioné. Los oficiales franceses encerraron a Sagawa en un asilo para dementes criminales. Finalmente, los franceses deportaron a Sagawa a Japón. Permaneció en un hospital psiquiátrico solo un año hasta que los médicos lo declararon curado y le dieron el alta. Sagawa se convirtió en una celebridad de culto en Japón. Asegura no haber vuelto a matar. Algunas personas odian que yo aparezca en público. Dicen, es un caníbal, es un asesino. A veces me pregunto por qué estoy vivo. Debería estar muerto. ¿Qué es lo que crea a estos monstruos? ¿Un asesino en serie nace o se hace? Lidiamos con asesinos en serie. El factor sociológico por el que debemos preocuparnos es el abuso en la niñez. Un estudio del FBI de 36 abusadores sexuales y asesinos en serie condenados reveló algunas estadísticas perturbadoras sobre su niñez. El 74% reveló un abuso psicológico. El 42% fue sometido a abuso físico y el 43% sufrió abuso sexual. Más del 50% tuvieron padres con antecedentes de enfermedad mental o antecedentes criminales. Por ejemplo, cuando el asesino en serie Edmund Kemper tenía 8 años, su madre mentalmente inestable lo encerró en el sótano. Edmund Kemper estaba enfadado con las mujeres y con su madre especialmente. Así que no solo quería vengarse de su madre, sino que también quería controlar a las mujeres. 17 años después, la madre de Kemper se convirtió en una de sus últimas víctimas. Le corté la cabeza y humillé su cadáver. Así es. Fue todo. 6 mujeres jóvenes murieron por cómo crió a su hijo y por cómo su hijo fue criado. La madre de Henry Lee Lucas lo golpeaba y lo forzaba a mirar cómo ella se prostituía en su pequeña cabaña. También lo enviaba a la escuela vestido como niña. Años después, mató a 11 personas. El padre alcohólico de John Wayne Gacy lo golpeaba cruelmente y lo ridiculizaba. Lo llamaba homosexual. Aunque Gacy se casó 2 veces y fue padre de 2 hijos, torturó, violó y asesinó a 33 hombres jóvenes. La mayoría de las víctimas de abuso durante la niñez no se convierten en asesinos en serie. Sin embargo, la evidencia demuestra que esto puede incidir en la gestación de un asesino. La mayoría cree que los asesinos en serie son todos hombres blancos, pero esto es errado. Solo observen a la asesina en serie Aileen Wuornos. Wuornos luchaba para vivir como prostituta en las rutas de Florida. En 1989 comenzaron a hallar cadáveres de hombres entre los arbustos cerca de las autopistas. También hallaron manchas de sangre en autos abandonados, a veces en el otro lado del estado. Las 7 víctimas murieron por disparos de una pistola calibre 22. Pero como todos los homicidas, Wuornos dejó pistas. Los analistas de la escena del crimen observaron el apoyabrazos del lado del conductor y lo quitaron. Al quitarlo advirtieron lo que parecía ser la huella de una palma ensangrentada. Las huellas de los autos coincidieron con la base de datos del Centro Nacional de Información Criminal. Wuornos ya tenía antecedentes criminales por prostitución y robo. Wuornos declaró haberle disparado a los hombres en defensa propia después de que intentaron violarla. Pero el patrón de sus homicidios sistemáticos era muy claro para que el jurado lo ignorara. Durante la lectura de la sentencia reveló cuán profunda era su ira. No tiene sentido mantenerme con vida, porque sin duda volvería a matar. Siento
Demasiada ira, demasiado odio por este mundo. En octubre de 2002, una inyección letal mató a Aileen Wuornos. ¿Pero es posible que su destino se haya marcado en los primeros momentos de su vida? El psicólogo Adrian Reynes estudia las mentes de los asesinos. Sin duda existe una predisposición cerebral para el comportamiento criminal. Los cerebros de los individuos violentos y psicópatas son diferentes a los del resto. Son diferentes en cuanto a cómo funcionan y son físicamente diferentes. Las imágenes revelaron que los criminales violentos tienen un 11% más de células cerebrales en su córtex prefrontal. Es la parte de nuestro cerebro responsable de la compasión, el sentido del humor y la personalidad. Un daño significativo en el córtex prefrontal crea una persona que torturaría y mataría sin remordimientos. Numerosos asesinos en serie tienen antecedentes de daño cerebral. Aileen Wuornos pudo sufrir daño cerebral durante su nacimiento de nalgas y en su adolescencia. Arthur Shawcross sufrió heridas en la cabeza. Cuando tenía 18 años fui golpeado con un martillo. Fui golpeado aquí durante una discusión en la secundaria. Pero Shawcross tenía también un cromosoma Y extra, algo hallado mucho más a menudo en los criminales violentos que en el común de la población. Y los médicos advirtieron que algunos asesinos en serie tienen un ritmo cardíaco lento y niveles de excitación lentos. Tales condiciones pueden alimentar la necesidad de un estímulo extremo. Ellos buscan emociones por su nivel muy bajo de excitación y porque no tienen conciencia ni sienten culpa alguna. Si hay un componente biológico para los asesinatos en serie, ¿estos asesinos pueden ser curados? Las fuerzas del orden administraron fármacos a algunos tipos de criminales encarcelados. En 1996, California se convirtió en el primer estado en promulgar una ley de castración química. Los abusadores sexuales de menores tenían que tomar un fármaco para suprimir su impulso sexual. Depo-Provera es un fármaco para el control de la natalidad, pero en hombres baja el nivel de testosterona al de un niño prepúber. Este tipo de tratamiento también puede funcionar en los asesinos en serie. Estudios del cerebro más precisos pueden señalar futuros criminales violentos. Esto será posible cuando en forma relativamente precoz en la vida de un niño podamos decir que hay un 80% de probabilidades de que este individuo sea en un futuro un criminal violento. Ser señalado por futuros crímenes que tal vez nunca cometa parece ciencia ficción. Y también entra en el campo de la ética. ¿Qué hacemos como sociedad cuando nacen? ¿Los apartamos o nos aseguramos de que no nazcan? Este programa contiene imágenes que pueden ser inapropiadas para el televidente. Se recomienda discreción. El método empleado para rastrear asesinos es el patrullaje. Los agentes de policía de ronda llaman a las puertas y hacen preguntas. Pero los asesinos en serie a menudo se mueven. Estos homicidas pueden cometer sus crímenes con cientos de kilómetros de diferencia. Ahora la tecnología ayuda a las fuerzas del orden a encontrar conexiones entre homicidios sin resolver en todos los Estados Unidos. El programa de aprehensión de criminales violentos del FBI es una base de datos que busca similitudes entre homicidios sin conexión aparente. Este programa busca patrones de comportamiento en crímenes violentos. Los instrumentos, las herramientas para cometer el ataque, el lugar donde la víctima conoció al sospechoso y donde fue vista por última vez, o la posición del cuerpo de la víctima cuando fue hallado. La idea para el programa se remonta a Los Ángeles en 1956. 3 mujeres fueron asesinadas después de haber posado sugestivamente para tapas de revistas policiales. El detective de la policía de Los Ángeles, Pierce Brooks, atrapó finalmente a un fotógrafo de mala muerte llamado Harvey Gladman. Brooks atrapó a ese hombre, pero no estaba listo para cerrar el caso. Estaba convencido de que Harvey Gladman había cometido otros crímenes en los Estados Unidos y que las fuerzas del orden simplemente no lo sabían. Así que buscamos en la biblioteca y en los periódicos otros crímenes que Harvey Gladman hubiera podido cometer. Brooks pidió al departamento de policía que instalara una computadora para intercambiar información sobre crímenes en todo el país.
En ese momento el jefe rió y dijo que hablábamos de $1 millón por computadora y que esta ocuparía toda una calle de la ciudad. Dijo, no tenemos el dinero ni el espacio. Pero el tiempo y la tecnología cambiaron. La idea de Brooks de una computadora criminal central se hizo realidad a principios de la década de los 80. Evolucionó de una lista de detalles de escenas de crímenes básicas ingresadas por un departamento de policía local a una enciclopedia de claves no obvias. Incluso el asesino en serie Ted Bundy aconsejó al FBI sobre cómo mejorar el sistema. Ted tomó el programa de aprehensión de criminales violentos y nos hizo sugerencias que fueron incorporadas para mejorarlo. Es también muy importante tener la perspectiva del chico malo. Uno de sus mayores éxitos fue su ayuda para atrapar al asesino del ferrocarril. En 1999, los investigadores del programa de aprehensión de criminales violentos hallaron conexiones entre 9 homicidios en 3 estados. Todos los ataques sucedieron a poca distancia de las vías del ferrocarril. La policía local en cada región no tenía pistas sobre los otros homicidios sin resolver hasta que el programa de aprehensión de criminales violentos cerró la brecha en la comunicación. Con jurisdicciones diferentes que intercambiaron información, descubrieron más similitudes. En cada caso, el criminal golpeó a la víctima con un objeto contundente que halló en la escena del crimen. El asesino violó a las mujeres y también robó objetos de poco valor. Pero lo más importante, las huellas digitales vinculaban a un hombre con 3 de los homicidios. Hubo una coincidencia y nos dimos cuenta de que teníamos casos en Texas y en Kentucky. Es un vagabundo del ferrocarril y obviamente recorre el país. Entonces comenzó la búsqueda. Más de 200 agentes se abocaron a la búsqueda del asesino del ferrocarril. La investigación fue noticia y más pistas comenzaron a surgir. Finalmente, las autoridades se concentraron en Ángel Reséndez, un inmigrante ilegal de México con antecedentes criminales a ambos lados de la frontera. El FBI lo colocó en la lista de los 10 más buscados. También lo relacionó con más de 200 homicidios en México. La familia de Reséndez lo convenció para que confesara y se entregara a las autoridades estadounidenses. No se sabe a cuántas personas asesinó, pero gracias al programa de aprehensión de criminales violentos, los asesinatos cesaron. Un jurado de Texas lo sentenció a morir por inyección letal. Las fuerzas del orden no siempre necesitan tecnología para atrapar a los asesinos. Las probabilidades son que cuantas más personas matan, más posibilidades tienen de equivocarse. Uno de los motivos por el cual los asesinos en serie son atrapados con frecuencia es el factor codicia. Se sienten tan cómodos con lo que hacen que creen que la policía es tan estúpida que nunca los atrapará. Siguen haciéndolo una y otra vez y la policía se acerca cada vez más a ellos. No siempre es el clásico error en la escena del crimen lo que conduce a la policía a un asesino en serie. A veces es una simple infracción de tránsito. El hijo de Sam, David Berkowitz, aterró a los neoyorquinos a fines de la década de los 70. Asesinó a 6 personas antes de ser arrestado por una infracción de tránsito. El 31 de julio de 1977 estacionó su auto frente a una boca de incendio antes de disparar a Stacy Moskowitz y Bobby Violante en la cabeza. Cuando regresó a su auto, Berkowitz rompió la infracción, demorándose lo suficiente como para que un testigo proporcionara una descripción completa. Incluso uno de los asesinos en serie más astutos, Ted Bundy, fue atrapado por un policía callejero con buena vista. El policía vio a Bundy conduciendo su automóvil preferido, un escarabajo Volkswagen robado. Bundy prefería los escarabajos porque podía quitar el asiento del acompañante, lo que le brindaba más espacio para raptar y someter a sus víctimas. El oficial de policía de Pensacola, Florida, reconoció la placa de un auto robado y así comenzó el viaje de ida de Bundy hacia la silla eléctrica. Otros asesinos en serie cometieron errores más pueriles. El asesino del machete, Juan Corona, pudo haber quedado impune tras matar a 25 hombres, pero dejó notas con su firma en algunas de sus tumbas. El asesino británico Dennis Nielsen debe su arresto a su horrible método para deshacerse del cadáver. Mató a 12 jóvenes y descuartizó sus cuerpos. Luego intentó arrojar algunos de sus órganos por el retrete. Eso bloqueó las cañerías de todo el edificio. El fontanero notificó a la policía cuando halló partes de cuerpos en la cloaca, y Nielsen pronto fue a parar a la cárcel. El asesino que amarraba, torturaba y mataba, Dennis Rader, llevó el arte de ser atrapado a otro nivel.
Rader tomó al menos 10 vidas en la zona de Wichita, Kansas, entre 1974 y 1991. Ataba, torturaba y mataba a sus víctimas. Cuando la prensa pareció perder su interés por él, dio pistas sobre su identidad en una serie de cartas a los canales de TV locales. Pero su propia vanidad fue su perdición. Dio a las autoridades tantas pistas que dilucidaron el misterio en 2005. Si usted pensó que un asesino en serie era malo, ¿qué tal todo un equipo? Una tristemente célebre serie de homicidios comenzó en 1983 en el Hospital General Lenz de Viena. Comenzó cuando un paciente anciano pidió al ayudante de enfermera Wolfgang Wagner, de 23 años, que terminara con su sufrimiento. Wagner le hizo el favor, dando a la mujer enferma una sobredosis de morfina. La sensación de poder debió ser fascinante, y no solo para Wagner. No mucho después, otras 3 enfermeras nocturnas se unieron a ella. Antes hubo casos de homicidio en el hospital, pero solo en este caso hay 4 personas que se conocen entre sí. Rápidamente pasaron de asesinatos piadosos esporádicos por inyección letal a homicidio liso y llano de pacientes, según se informa, de los que resultaban más molestos. Uno de los métodos preferidos del equipo fue la llamada cura de agua. Las enfermeras introducían por la fuerza agua en los pulmones de sus pacientes. La muerte atroz podía ser informada como un caso natural de líquido en los pulmones. A lo largo de 6 años, estas mujeres eliminaron al menos a 49 pacientes. Tal vez nunca habrían sido atrapadas si alguien no las hubiese oído un día riéndose y jactándose de sus crímenes. Para los famosos compañeros en el crimen, Paul Bernardo y Karla Homolka, conocidos como los Ken y Barbie de los asesinos en serie, el amor tuvo facetas mortales. Se conocieron en un club nocturno de Toronto en 1987. Ella tenía 17 años y él 23. Comenzaron a salir. 3 años después, su versión de una escapada romántica incluyó el secuestro, la violación y el asesinato de la hermana de 15 años de Karla. Filmaban sus crímenes en una cinta de video. En una escena se vistieron para la cámara antes de asesinar a una adolescente. La pareja contrajo matrimonio en una lujosa ceremonia el 29 de junio de 1991. El mismo día, el cuerpo descuartizado de una de sus víctimas fue hallado en un lago encajonado en concreto. Pero no fue y vivieron felices para siempre. A principios de 1993, cuando Bernardo golpeó tanto a su esposa que debió ser hospitalizada, ella se volvió en su contra. A cambio de su confesión, el gobierno la premió con una sentencia reducida de 12 años. Fue liberada en el 2005 y ahora vive sin restricciones en la provincia de Quebec. Bernardo, quien desde entonces admitió haber violado y matado al menos a otras 25 jóvenes, sigue en prisión. La mayoría de las personas rechazan a los asesinos en serie y a sus crímenes, pero algunos se sienten atraídos por ellos e incluso se enamoran. Algunos son muy educados, algunos son hermosos, algunas son madres, otras son esposas. No tienen ninguna razón para estar involucrados en asesinatos en serie. Veronica Compton declaró que quería entrevistar al estrangulador de Hillside, Kenneth Bianchi, para una obra sobre una mujer asesina en serie. Lo visitó en la cárcel y se enamoró enseguida. Compton estuvo de acuerdo en cometer un homicidio similar. Tenían la esperanza de que las autoridades pensaran que el verdadero homicida seguía suelto y liberaran a Bianchi. Compton logró atraer a una mujer a un cuarto de motel, pero su supuesta víctima la dominó y llamó a la policía. Dado el fracaso de Compton y el hecho de que ella estaba en la cárcel, el interés de Bianchi por Compton se esfumó. Compton luego se enamoró tanto de Ted Bundy como del asesino de Sunset Street, Doug Clark. Clark incluso le envió una postal de San Valentín con el cadáver de una mujer sin cabeza. En el caso del joven afable, Ted Bundy, Veronica Compton no fue la única que se enamoró. El homicida universitario recibió cientos de cartas de admiradoras. Las mujeres se presentaban en su juicio vestidas para verse como sus víctimas, de pies a cabeza. Intente ponerse en su lugar y ver cómo se siente mirando las almohadas con manchas de sangre y pensar si lo hizo o no. Carol Ann Boone conoció a Bundy en el estado de Washington y luego lo siguió a Florida para su juicio. En 1980, aprovechando la ley de Florida que estipula que las declaraciones de matrimonio hechas en la corte son legales, se casaron. Todo tuvo lugar durante la lectura de la sentencia. Carol,
¿Quieres casarte conmigo? Sí. Quiero casarme contigo. Sí. Nadie está seguro de cómo, pero al año, Boone esperaba un hijo del asesino. La competencia también fue encarnizada por el afecto del acosador nocturno Richard Ramírez. Tan encarnizada que a pesar de su condena por 43 delitos que incluían 13 asesinatos horripilantes y 11 ataques sexuales, pronto se lo conoció como el Romeo del Corredor de la Muerte. A algunas les gusta la idea de un asesino en serie porque es el macho dominante. Algunas quieren ser la persona con quienes se confiesan. O algunas ven en él a su padre violento y abusivo. De todas las mujeres que visitaron y escribieron cartas, incluso un jurado que votó por la pena de muerte, prevaleció la redactora independiente de una revista, Doreen Lioy. En 1998, Ramírez le propuso matrimonio. 8 años después, en la sala de visitas de la prisión de San Quintín, en California, tuvo lugar la ceremonia. Y Doreen Lioy hizo realidad su sueño de convertirse en la esposa de Richard Ramírez. Puedo asegurarles a todos que estoy feliz de haberme casado con Richard y de ser su esposa. Si alguien le pidiera que nombrara al asesino en serie más famoso de todos los tiempos, sin duda su mente viajará a las calles brumosas de Londres del siglo XIX. Nadie sabe el verdadero nombre del hombre, pero todos conocen su seudónimo. Jack el Destripador. Sus crímenes horrorizaron a la sociedad y desataron un frenesí mediático. Jack el Destripador descuartizó al menos a 5 prostitutas en las sórdidas callejuelas del East End de Londres. Nunca fue atrapado. Más de un siglo después, los investigadores aún trabajan para identificarlo. Pensamos en eso por el lugar donde fueron cometidos 4 de sus 5 crímenes. Fueron en el exterior, en calles o en un patio. Un crimen de alto riesgo. En otras palabras, quien quiera fuera la persona, prácticamente no tenía conciencia del peligro. Minutos después de matar a su tercera víctima, descuartizó a la cuarta en una plaza pública que era patrullada por la policía cada 14 minutos. Hoy los psicólogos criminales del FBI clasifican a Jack el Destripador como un asesino desorganizado. Era impredecible, posiblemente incluso psicópata. No intentó ocultar la evidencia, mutilando cadáveres frenéticamente. A Jack también le gustaba jactarse en cartas a la policía y a la prensa. Fue en una de esas cartas que el asesino adoptó su famoso seudónimo. Una de ellas, la famosa carta Desde el Infierno, contenía un trozo de riñón humano. La prensa del siglo XIX nunca había visto algo así. Periódicos en todo el mundo, unos 300 periódicos cubrieron a Jack el Destripador. El caso del Destripador sigue siendo el máximo misterio sobre homicidios de la historia. Los sospechosos incluyen desde miembros de la familia real hasta a Jill, la destripadora. No creo que alguien sepa alguna vez quién fue Jack el Destripador, aun cuando surgiera alguna evidencia. La mayoría de la gente no quiere que el misterio sea resuelto. Si no pudieron probarlo hace más de 100 años, no podremos probarlo hoy. Lo que no disuade a los turistas que pagan más de $53 para seguir los pasos a través del East End. Pero Jack el Destripador no es el único que cometió homicidio y salió impune. Según estimaciones del FBI, hay entre 35 y 50 asesinos en serie actualmente en los Estados Unidos. El asesino del Zodíaco aterrorizó a San Francisco en la década de los años 60. El asesino le disparaba a personas que estaban sentadas en autos estacionados. Sus cartas y llamadas telefónicas a la policía y a la prensa advertían a la gente que mantuviera a sus hermanas, hijas y esposas fuera de las calles. En 1970, después de matar a 49 personas, el Zodíaco se detuvo, pero nunca fue atrapado. Un gran número de asesinos azotó a Juárez, México, desde 1993. Cerca de 400 mujeres fueron halladas asesinadas o están desaparecidas. Los investigadores descubrieron cuerpos violados y estrangulados en el desierto. Algunos estuvieron allí por años. La policía local arrestó a más de 12 sospechosos a través de los años, siempre esperando cesar con los homicidios, pero siempre el número de muertos siguió trepando. El asesino de la I-45 estuvo cobrando víctimas desde 1971 en todo el sudoeste norteamericano. Al menos 32 personas fueron vistas por última vez con vida en este tramo de la autopista de Texas entre Houston y Galveston.
La joven baja, delgada y morena simplemente se esfumó en la noche. El último homicidio tuvo lugar en 1999, pero la policía cree que el homicida puede volver a atacar. La verdad aterradora es que en todo el mundo aún están sueltos muchos asesinos en serie. Hay países que ni siquiera admitirán que es posible que haya un asesino en serie. Entonces, es muy difícil decir cuántos asesinos en serie aún hay por ahí. Estas personas son buenas, no nos mienten nunca y creemos todo lo que nos dicen. Son maestros del engaño, son encantadores. Y viven entre nosotros. Asesinos en serie. Tenemos algunos hechos mortales para impresionar a los forenses. 1. Si cree que los asesinos en serie son fáciles de detectar, recuerde que Ted Bundy trabajaba en campañas políticas, John Wayne Gacy hacía de payaso en fiestas infantiles y Dennis Rader era un líder Boy Scout. 2. Según se informa, la asesina en serie más prolífica de la historia fue una condesa húngara del siglo XVI, que bebía y se bañaba en la sangre de sus víctimas. 3. Hay más posibilidades de ser alcanzado 2 veces por un rayo que de ser asesinado por un asesino en serie. 4. Y finalmente, las autoridades en el futuro podrían detectar asesinos en serie incluso antes de que cometan un crimen, gracias a la tecnología avanzada de exploración del cerebro. Versión en español, Palmera Records.